Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisión de Noticias del Mediodía. Las tutelas y otros recursos legales se han convertido en una alternativa para miles de pacientes usuarios de la salud que se ven afectados por la falta de respuesta de las EPS y otras entidades del sistema. Pero lo más grave, Ana Milena, es que en muchos de estos casos estos recursos tampoco están dando resultados, al punto que funcionarios son sancionados con arresto por no cumplir las órdenes de la justicia para la atención urgente de los pacientes. Este justamente es el caso de 3 funcionarios de la nueva EPS. La primera historia ocurre en Soacha. El gerente regional centro de la nueva EPS fue sancionado con multa y con arresto por el incumplimiento de un fallo de tutela que ordenaba la entrega inmediata de medicamentos vitales a un paciente que tenía trasplante renal. María Juliana Reyes nos cuenta qué se sabe de ese caso. María Juliana. Alejandra, pues le cuento que este es un paciente de 23 años con trasplante de riñón hace 7 años y nos comentaba incluso que desde el año pasado ha comenzado a tener entonces inconvenientes con la entrega de sus medicamentos vitales para mantener entonces esta condición. En julio nos dice que la nueva EPS comenzó con esa falta de entrega de medicamentos. Allí pues este paciente puso una tutela. En este caso pues la tutela le funcionó y le entregaron sus medicamentos, pero en septiembre se encontró con un mismo escenario, la falta de medicamentos para continuar entonces con un óptimo estado de salud. Pues en este caso la nueva EPS no le entregó sus medicamentos y el proceso siguió avanzando. El fallo salió a su favor y ahora entonces, ante la no respuesta por parte de estas entidades, pues entonces tendrán que pagar con cárcel también las personas encargadas. En este caso, pues el gerente regional, quien estaba a cargo durante el fallo. Escuchamos entonces la historia y las sanciones. Este documento del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Soacha notificó este jueves una sanción por desacato contra Salvador José Berrocal, gerente regional centro de la nueva EPS. La medida se da por incumplir un fallo de tutela a favor de un paciente con trasplante renal que lleva más de 5 meses sin medicamentos. Hace 7 años me hicieron trasplante de riñón y en enero, por medio de una biopsia renal, encontraron que el riñón había hecho un rechazo. Esto se dio a partir de la falta de suministro de medicamentos por parte de la nueva EPS, quien desde el mes de septiembre no me entrega los inmunosupresores ni demás medicamentos necesarios para continuar con mi tratamiento exitosamente. Así que me encuentro en esta situación, ha sido un poco complejo a partir de lo que fue un rechazo por anticuerpos que atacan directamente al riñón. La decisión judicial sancionó con medida de arresto durante 72 horas al gerente por no tomar acciones ante las reiteradas peticiones. Ya establece en firme la sanción, que básicamente es 3 días de prisión para el señor director de la nueva EPS y multa de 3 salarios mínimos. El agravante con esta situación es que también oficia a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se empiece una investigación penal por fraude a resolución judicial en primera medida y posteriormente oficia a Procuraduría pues con el fin de que sea investigado disciplinariamente. Sin embargo, Carlos considera que no hay medida judicial que le garantice que pueda seguir viviendo, pues según él, lo que necesita en este momento sobre todo son sus medicamentos. Más allá de cualquier cosa, lo que más requiero en este momento es el suministro de medicamentos, ya que si bien el tratamiento que me están realizando en este momento es muy efectivo y es muy bueno, al momento de salir de la clínica voy a requerir nuevamente el medicamento. Así que puede volver a suceder lo mismo, y es que recaiga en un nuevo rechazo y posiblemente pierda el injerto. La nueva EPS aún no se ha pronunciado frente a esta decisión judicial. Se espera que en los próximos días los vinculados a este proceso cumplan con las sanciones.
Mire, desde el martes, entonces, Carlos se encuentra aquí en la Fundación Cardioinfantil porque aquí le están adelantando precisamente un tratamiento para contrarrestar esa falta de medicamentos, para poder tener entonces una óptima salud. Pero lo que ha manifestado es que lo que necesita son precisamente eso, sus medicamentos, que pueda seguir continuando con su vida de forma normal, más que las sanciones, necesita respuestas por parte de sus servicios de salud. Cuidar a los pacientes, María Juliana, eso es lo que se necesita. Gracias por este reporte. El otro caso ocurre aquí en Medellín, donde un juzgado ordenó 48 horas de arresto a 2 funcionarios de la nueva EPS por incumplir una tutela de una paciente que requiere un cambio de marcapasos urgente. ¿Cuál es la situación, Erika Zapata? ¿De qué se trata? Tatiana, muy buenas tardes. Yo los saludo desde el municipio de Envigado, área metropolitana del Valle de Aburrá. Al frente de este centro asistencial, el Manuel Uribe Ángel, porque aquí inicia esta historia. Es que aquí se encuentra una paciente de 92 años de edad que necesita un marcapasos nuevo. Ha sido una larga espera. Lleva más de un mes en este centro asistencial y por eso una de sus hijas interpuso una tutela contra la nueva EPS. Esto no dio resultados y hay que decir que en las últimas horas un juez de la ciudad de Medellín tomó medidas, ordenó arresto por 2 días contra 2 funcionarios de la nueva EPS y también una sanción, una multa de 2 salarios mínimos. Lo que piden los familiares de esta mujer es que le salven la vida pronto a la abuela. El padecimiento de Blanca Aurora Uribe, internada hace un mes y medio en el Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado, es el problema del corazón que le pide urgente un cambio de marcapasos y la larga espera para ser atendida. Su familia le celebró el cumpleaños número 92 y su deseo fue ser remitida lo antes posible para volver a una vida normal, porque los latidos de ese órgano cada vez son más lentos. Mi mamá solo dice que quiere que le cambien su corazón. Dice, quiero que me cambien mi corazón porque quiero ser lo mismo de antes. Quiero volver a estar en mi casa, anhelo estar en mi casa con mi gente. Y se desespera porque siente que su vida se le está yendo. Sus familiares instauraron una tutela el 23 de enero contra la nueva EPS. El proceso legal avanzó hasta un incidente de desacato interpuesto por la misma accionante, pero ni así hubo una respuesta oportuna. Yo opté por instaurar una tutela. La tutela no surgió efecto porque esa nueva EPS no le prestó atención a esto y se instalaron 2 desacatos, en los cuales tampoco hubo una respuesta por parte de ellos. Hoy ya se da un arresto contra esas personas de la nueva EPS y esperamos que ellos nos respondan. En las últimas horas, un juzgado penal de Medellín decidió imponer el arresto por 2 días y multa a 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, tanto para el agente interventor de la entidad, Luis Oscar Galvez, como para su gerente regional, Carlos Andrés Vasco. Yo hoy pido a la nueva EPS que por favor se ponga mano en el corazón y hoy pido por la vida de mi mamá, que se está perdiendo por falta de un insumo. Esa orden debe ser cumplida de manera inmediata, no solo porque la orden la da un juez, sino también porque esa orden es sobre derechos humanos fundamentales, máxime si estamos en un caso de derecho del acceso a la salud. Es por ello que cuando no se cumplen estas órdenes, las medidas son también bastante gravosas y se puede ordenar el arresto de la persona que se ha negado a cumplir. Noticias Caracol buscó a la nueva EPS para conocer su reacción, pero no hemos obtenido respuesta. Mientras tanto, aunque ya hay una sanción para los 2 funcionarios, el corazón de Blanca Uribe está peor. Después de tanta espera, en medio de la realización de este reportaje, fue trasladada al Hospital General de Medellín. Esta mujer es oriunda del municipio de Fredonia, suroeste del departamento de Antioquia. Tiene 9 hijos. En este momento está esperando que le salven la vida. Ese fue su deseo de cumpleaños. Pues, Erika, a propósito de estos informes, el Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud vuelve a poner el foco en lo que está pasando con el acceso a la salud en el país. Justamente nos acompaña el director de este centro, que es Augusto Galán. Señor Galán, buenas tardes, bienvenido a Noticias Caracol. Aquí todos los días escuchamos testimonios de pacientes, de familias con esos inconvenientes del acceso al sistema de salud. Hoy ya estamos viendo órdenes de arresto a funcionarios por no cumplir tutelas médicas. ¿Qué tan grave es que este sistema de salud haya llegado hasta este punto? Bienvenido. Ana Milena, muy buenas tardes. Pues además de grave y muy grave, es muy doloroso, porque digamos el sistema de salud estaba cumpliendo con esos pacientes. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hace un año, la Corte Constitucional
le ordenó al Ministerio de Salud calcular adecuadamente la unidad de pago por capitación. Esto, en términos más simples, es financiar adecuadamente el sistema de salud. Y esa orden no se ha cumplido por parte del Ministerio. Está en desacato. Y lo paradójico es que por esa razón ahora están poniendo presos o llevando presos a funcionarios que la pregunta no es si no quieren, la pregunta es si pueden y tienen con qué. Entonces, sí es muy grave lo que estamos viviendo, porque además la tutela se está convirtiendo en un mecanismo inocuo que no le permite a los usuarios y pacientes acceder como quieren y necesitan a los medicamentos y a los diversos tratamientos. Le jalo la pita de eso con lo que usted acaba de terminar, que la tutela ya también se está volviendo inocua. En el informe que ustedes presentan dice que alrededor de 300.000 tutelas de salud llegan al año a los juzgados, pero entonces ya no está siendo ni siquiera efectivo esa herramienta. Alejandra, buenas tardes. Con corte a 31 de diciembre, 312.000, un poco más de 312.000 tutelas. De acuerdo a los reportes oficiales y a la información oficial de la misma Corte Constitucional, que es la que le lleva el seguimiento a ese número de tutelas y a las tutelas. Entonces, primero, esa cifra nunca la había vivido el sistema de salud y realmente representa un incremento con relación al año anterior del 18% en el número de tutelas que ya venían incrementando con respecto al año inmediatamente anterior. Entonces, pues esto sencillamente es grave, es un promedio de 27.000, 28.000 tutelas mensuales, hay picos de 35.000 mensuales, y eso pues continúa incrementándose porque los pacientes están teniendo que recurrir ante las dificultades financieras del sistema que no se han querido reconocer, que no se han querido solucionar. Está llevando pues a este punto que desafortunadamente es muy desgraciado. Son cifras que están incluso por encima de tiempos de pandemia. Señor Galán, las principales tutelas son por entregas de medicamentos, por procedimientos, por citas que no llegan a tiempo. ¿Se está entonces fallando en lo más básico del sistema? Digamos, el sistema sigue operando. El sistema sigue operando porque el sistema tiene unos recursos muy importantes. 100 billones de pesos, pues son recursos importantes al año para la prestación de los servicios. Pero esto está afectando fundamentalmente a los pacientes con enfermedades huérfanas, a los pacientes con enfermedades de alto costo, que son los que requieren con mayor urgencia muchas veces el acceso a esos medicamentos. Entonces ahí está la problemática. Aquí no podemos decir que el sistema de salud va a colapsar y mañana cierra, porque de hecho así no se apagan los sistemas de salud. Lo que sí podemos decir es que esta afectación está impactando a ese grupo de pacientes, que son numerosos, miles, eventualmente cientos de miles, que necesitan esos medicamentos y que no los pueden recibir. Doctor Galán, es muy preocupante el panorama. Cuando ya entonces ni siquiera la tutela garantiza la atención, ¿qué recurso le queda a los pacientes? Pues no, yo creo que es que la sociedad colombiana exija, ya lo ha hecho la Procuraduría, la Defensoría, la misma Corte, la Contraloría General, centros de pensamiento, la academia, están pidiéndole al gobierno nacional desde hace tiempos, desde hace meses, años, esto ha sido advertido, grupos de exministros, hemos solicitado que se haga una adecuada financiación del sistema. Es que no hay un sistema de salud en el mundo que funcione, no importa el modelo, si no está bien financiado. Ese es un principio básico, eso es así de sencillo. Entonces, es el gobierno nacional el que tiene que responder. Porque se le ha pedido, porque se le ha solicitado y porque la gente está muriendo por esa desfinanciación que el sistema de salud tiene. Sí, señor Augusto Galán, gracias por sus luces sobre este tema. Es el director del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud. Gracias.
Muchas gracias, Ana Milena. Que esté muy bien. Pues en medio del complejo panorama que vive el sistema de salud, hay buenas noticias para los pacientes en Bogotá. El Hospital San José, uno de los centros médicos más importantes, reinauguró uno de sus pabellones de hospitalización. Nicole Buitrago nos amplía esta positiva noticia. Nicole. Stephanie, muy buenas tardes. Así es, una noticia muy positiva para esa experiencia que tiene el paciente dentro de estos centros médicos. Y es que desde este lunes 23 de febrero, este pabellón en donde nos encontramos, el pabellón Fundadores A, pues va a ser inaugurado con 20 camas hospitalarias dentro de esa primera fase de las 2 que tienen previstas para poder estrenar 40 camas hospitalarias. Ustedes las van a ver en este momento. Servicio muy importante porque el Hospital San José de Bogotá ya es reconocido por este alto servicio y rendimiento en temas de cirugía, pero acá el paciente que llegue al Hospital San José de Bogotá va a poder recibir un servicio completo de hospitalización, su familia va a tener también toda la comodidad, pero sobre todo el paciente va a tener todos los servicios de mediana. Son completamente nuevos y están listos para ser estrenados desde este lunes para abordar esa capacidad que hoy en otros pisos de este hospital, especialmente en urgencias, pues ya sobrepasa el 90% de la demanda y la llegada de afiliados. Lo que empezó siendo un sueño, una idea en la mente del doctor Carlos Pérez, director del Hospital San José de Bogotá, hoy es realidad. Así era antes el pabellón principal de hospitalización del centro médico y así luce ahora. Esta es una apuesta que hace el hospital en medio de la crisis del sector hospitalario de modernizar su infraestructura, de dar una mejor atención hotelera, complementando con nuestros excelentes servicios médico-quirúrgicos. La población afiliada a las diferentes EPS del régimen contributivo o que tengan la posibilidad de un plan complementario o de medicina prepagada podrán acceder en esta primera fase al pabellón Fundadores, que hoy cuenta con equipos de la más alta tecnología. Esperamos con mucha ansiedad la apertura del pabellón porque el hospital está ocupado entre un 95 a 98% permanente. Estas 20 camas de esta ala que inauguramos hoy, pues nos van a dar un poquito de desfogue de toda la ocupación hospitalaria que tenemos. La idea es que con los convenios que tenemos con las EPS aliadas, pues podamos llegar a los acuerdos para que los pacientes puedan tener este tipo de hotelería. Todos los equipos en el pabellón están nuevos, equipados con alta tecnología, las camas, la atención del personal, los equipos biomédicos, todo está nuevo para brindar una mejor atención. La millonaria inversión es casi que un salto de fe en medio de una situación financiera que no es favorable para los centros médicos, que día a día reciben miles de pacientes. Son dos cosas, o seguimos igual o le apostamos al futuro. Yo pienso que la Sociedad de Cirugía de Bogotá, que es un hospital centenario, es un hospital que le apuesta al futuro. Y eso es parte de lo que estamos haciendo, que en medio de la crisis invertir y lograr ver y visionar el hospital como uno de los actores principales de la salud en nuestro país. Los usuarios que ingresen por servicio de hospitalización o cirugía empezarán a ser trasladados a este pabellón Fundadores desde el próximo lunes. A esta hora es noticia en el mundo la trascendental decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos de dejar sin validez los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump a decenas de países en todo el mundo. El máximo tribunal consideró que la administración Trump se extralimitó en las facultades de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional que invocaron para aplicarlos. Con 6 votos a favor y 3 en contra, la Corte estableció que dicha ley no autoriza al mandatario a imponer aranceles. Este pronunciamiento es un duro golpe no solo a la política arancelaria de Donald Trump,
también a su estrategia diplomática que ha recurrido a esta herramienta varias veces para presionar a otros países sobre asuntos estratégicos. También es un precedente importante si se tiene en cuenta que la Corte tiene una mayoría de magistrados conservadores y muestra aquí un giro en la tendencia hasta ahora favorable al mandatario en temas claves de su agenda. Aún está sin definir si se devolverán los montos ya recaudados y cómo debería hacerse. El vecino Canadá fue uno de los primeros países en pronunciarse para aplaudir la decisión y reiterar que dichos aranceles son injustificados. Y pues Margarita, a propósito de este tema, esa reciente decisión de la Corte Suprema también tiene impacto en las exportaciones colombianas. Nos enlazamos con María Fernanda Tarazona. María Fernanda, ¿cuál es ese panorama de las ventas hacia ese país y qué productos tienen arancel? Alejandra, Estados Unidos hoy es el principal aliado comercial de Colombia, con ventas por 14.868 millones de dólares en 2025 según el DANE. Representa cerca del 30% del total de las exportaciones de nuestro país. Esta guerra comercial fue el tema principal de preocupación para las empresas colombianas en el 2025 e incluso en los inicios de este año. Actualmente el 28% de los productos que exporta Colombia tiene un arancel del 10%. Estamos hablando de flores, azúcar, panela, pescado fresco, como es el caso de la tilapia, y también manufacturas como textiles y calzado. Sobre este tema ya hay un pronunciamiento del sector exportador. Advierten que vendrán millonarias demandas para recuperar parte de esos aranceles que ya fueron pagados. Y habrá que ver qué sigue. Si el gobierno tiene que ir al Congreso a pedir facultades para establecer esos aranceles o presenta un proyecto de ley para que el Congreso lo apruebe. Muy seguramente vendrán las demandas en los estados para recuperar esos aranceles pagados. Actualmente el 72% de las ventas de productos hacia Estados Unidos tienen un arancel del 0% tras la decisión del gobierno americano de ampliar esa lista de los productos que no producen en su totalidad para cubrir la demanda actual. Es el caso del café, el cacao, el aguacate, el limón, así como el oro y el petróleo. Esta decisión de la Corte Suprema es clave para las exportaciones colombianas hacia Estados Unidos. Productores del agro, incluso el sector empresarial en general, están a la espera de cuándo comenzar a regir la implementación en las aduanas. María Fernanda, gracias. En otras noticias, Caracol del Día, aquí en Atlántico avanzan las investigaciones para esclarecer el caso que dejó a un niño de 2 años de edad y a una mujer muertos. Sicarios en moto dispararon contra varias personas que se encontraban en una vivienda del municipio de Ponedera. Otra mujer resultó herida en el hecho. El ataque a bala se registró en las afueras de esta vivienda de Ponedera Atlántico, donde se encontraban reunidas varias vecinas. Hasta ese lugar llegaron 3 hombres en una moto. El parrillero se bajó, desenfundó un arma de fuego y disparó. Una sobreviviente del atentado, quien pidió proteger su identidad, asegura que los sicarios se confundieron de objetivo. Ellos preguntaron, Camilo, Camilo, y nosotros dijimos, no, aquí no vive ningún Camilo. Enseguida fue cuando le disparó a la muchacha que estaba al lado de mí. Y la otra muchacha cayó en furia y también le dispararon, que fue cuando salió la bala perdida y le pegó al niño allí. En el atentado perdieron la vida Jordan Cervantes, de 2 años de edad, quien se encontraba en brazos de una vecina, y Constanza Rivera Salas, de 39. Otra mujer resultó herida y es atendida en una clínica. La mujer asesinada deja 3 niños pequeños. Sus familiares piden que se haga justicia. Mi hermana no era ninguna licorera, ella no era, no era de licor, de parrandas, de nada de eso. Mi hermana era una persona muy sencilla, humilde, respetable, porque así nos enseñaron nuestros padres a nosotros. Que abran una investigación, que hagan una investigación y que haya claridad en los hechos, sí, porque nosotros no tenemos una versión clara. No sabe por qué, no sé de dónde vino esa muerte de ella. La policía informó que las víctimas no registran anotaciones judiciales y que se inició además una investigación para identificar y capturar a los autores del doble homicidio. Dispusimos de un equipo especial de inteligencia e investigación criminal para lograr esclarecer este hecho en compañía de la Fiscalía General de la Nación, que viene aportando valiosa información. En las últimas horas se realizó un consejo de seguridad en el municipio y las autoridades anunciaron una recompensa para dar con los criminales. Se ofrece una recompensa por valor de hasta 30 millones de pesos
con el fin de recaudar la información necesaria para la captura de estos individuos. Los habitantes de Ponedera siguen consternados por el atentado criminal que enluta a varias familias de esta población del oriente del Atlántico. Por otra parte, la Gobernación del Valle del Cauca entregó un sistema antidrones a la Armada Nacional para fortalecer las estrategias que garanticen la seguridad en el Pacífico colombiano. John Alex Henao nos tiene los detalles. Adelante, John. Estefania, audiencia, saludo especial desde la avenida Simón Bolívar aquí en el distrito de Buenaventura. Así hace pocos minutos fue entregado a la Fuerza Naval ese sistema antidrones por parte de la Gobernación del Valle del Cauca, una inversión superior a los 1.000 millones de pesos. Ya fue instalado en uno de esos buques. Aquí les mostramos en este informe sobre las características de esta tecnología. El sistema antidrones con el que ahora cuenta la Fuerza Naval del Pacífico puede detectar drones en un radio de acción de hasta 5 kilómetros gracias a su capacidad para identificar más de 10 frecuencias que son usadas para dirigir estos equipos. Desde la Gobernación del Valle del Cauca hemos destinado una inversión de 1.000 millones de pesos para la adquisición de un sistema antidrones fundamental para fortalecer las labores de vigilancia y control fluvial y marítimo en nuestro departamento. También permite neutralizar drones de forma unidireccional y omnidireccional, con un rango de acción de hasta 6 kilómetros, lo que garantiza mayor seguridad en las operaciones lideradas por la institucionalidad. La asignación de este primer sistema antidrón, destinado a una de nuestras 4 patrulleras de apoyo fluvial pesadas, que patrullan en el río Naya, en el río Raposo, en el Bajo Calima y en Buenaventura. Este aporte constituye un hito trascendental. Este es el 6º sistema antidrones que la Gobernación entrega a la fuerza pública como parte de una estrategia macro con la que busca fortalecer la seguridad en el departamento. Más de 120.000 millones de pesos serán invertidos en materia de seguridad en todo el departamento. Además de sistemas antidrones, también se ha invertido en cámaras con detección de placas y también en lo que es el centro de seguridad del departamento del Valle del Cauca. A esta hora faltan 15 días, 19 horas, 1 minuto y corren los segundos para que se abran las urnas el próximo 8 de marzo, cuando decidiremos en manos de quiénes quedará el Congreso de la República y quiénes serán los candidatos presidenciales en las consultas interpartidistas. El candidato presidencial Iván Cepeda habló en Noticias Caracol sobre sus propuestas. Entre los temas abordados está la paz total, las políticas sociales y respondió si habrá fracking o no en Colombia. A mí personalmente me ha llamado la atención que usted lee los discursos. Sí, eso es una decisión. Eso no es común. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque nosotros queremos que nuestro programa quede claramente establecido. Entonces, son 50 actos, son 50 discursos, son 50 elaboraciones que se pueden encontrar fácilmente para que no se diga que estamos haciendo retórica, demagogia, que esto son cosas que uno promete en el calor de una manifestación con las emociones. No, aquí hay un planteamiento serio y es un planteamiento que está condensado. En este caso, usted es el candidato de la continuidad de este proyecto progresista que ha estado en el gobierno de Gustavo Petro. En términos generales, esa continuidad, ¿a usted en qué le está dando fuerza y en qué le está restando? Porque, por supuesto, hay claros y oscuros del balance de este gobierno. Pues unos matices a ese planteamiento. Yo creo que hay que continuar lo que es lo más importante, lo mejor que ha dejado el gobierno. En algunos puntos habrá cambios y habrá cambios, yo diría, también profundos y serios. ¿Cómo va a hacer en este plan de macro contra la macrocorrupción? ¿Qué mecanismos va a establecer? ¿Qué alarmas va a establecer para que no entren olmedos? Y aquí no le vamos a meter ideología, porque hay gente del proyecto político del presidente Petro que terminó untada hasta las narices. Ha ocurrido y evidentemente el presidente lo ha reconocido y ha sido en eso absolutamente claro y drástico. Pero evidentemente el problema de la corrupción en Colombia es que es un sistema. Es decir, no es que hayan casos, no es que se presenten situaciones en las que se desvía la función pública y se convierte esto en un lucro personal, es que es un sistema al interior. Es una empresa.
Es decir, hay instituciones en las cuales se van heredando no las políticas públicas, sino las formas de esquilmar y de saquear el presupuesto. Entonces, no voy a hacer en esto promesas demagógicas. Es muy posible o altamente probable que se presenten casos de corrupción en un gobierno que yo presida. Pero lo que no voy a tolerar es que eso ocurra sin que haya una reacción, una prevención y una acción decidida para que eso sea castigado. ¿Qué tan responsable se siente usted políticamente del desastre del orden público que está hoy el país? No, yo me siento orgulloso de haber trabajado por la paz en Colombia. Yo he tenido intervención en buena parte de los procesos de paz que se han dado. Unos han tenido éxito, como es el acuerdo de paz que se firmó en 2016. En ese acuerdo tuve un papel en buena parte discreto, de un trabajo de facilitación, pero he trabajado en otros procesos. Algunos no han fructificado por diversas razones. Pero yo creo que trabajar por la paz, lo dice la Constitución, no es solamente un derecho de los colombianos, es un deber. Y como tal no puede ser criminalizado. La explicación de que por la política de paz hay violencia es una explicación que a mi modo de ver es absolutamente deleznable, superficial y absolutamente retrógrada. No va a haber fracking, eso le iba a preguntar. No, fracking no. Está demostrado el daño que le hace el fracking a la naturaleza, a los territorios, al subsuelo, a la riqueza hídrica, así que no. ¿Va a ir a debates? Sí, claro. Yo debato profesionalmente. Es decir, yo llevo 15 años en el Congreso, he hecho debates, lo digo sin falsas modestias, que han tenido un impacto en el país. Menciono simplemente uno en septiembre de 2014, hice un debate al expresidente Álvaro Uribe, senador en ese momento, que él rehuyó, hay que decirlo. Así que lo mío no es eludir debates. Lo que sí pido es que haya unas reglas muy claras. ¿Confía en el sistema electoral? No, yo más allá de decir y entregar cheques en blanco, lo que digo es, obviamente nosotros acatamos las decisiones, respetamos los procedimientos, pero de ninguna manera compartimos que el sistema electoral no requiera un cambio profundo. Me deja preocupado, doctor Iván, porque dice que no entrega un cheque en blanco. No, cheque en blanco en términos de decir que nosotros creemos ciegamente y que elogiamos la manera en cómo actúa el sistema electoral hoy. Es pero usted está hablando de Consejo Nacional Electoral, pero de recuerdo hemos sido víctimas de las arbitrariedades. Nosotros obviamente respetamos al registrador, a sus decisiones, pero sí le vamos a expresar, como lo hemos venido haciendo, cualquier clase de reparos que tengamos frente a la manera en cómo se realiza el proceso. Es nuestro legítimo derecho y lo vamos a ejercer. 1:04 p.m. El candidato Abelardo de las Priellas recorrerá desde hoy y este fin de semana el área metropolitana de Bucaramanga. De las Priellas estuvo esta mañana en esa ciudad recorriendo la Feria del Calzado, donde expresó su apoyo a los empresarios del sector y se comprometió a respaldarlos frente a los altos impuestos y al contrabando. Durante el evento fue presentado además un zapato diseñado para él que será vendido al público en los próximos días. Y estoy aquí en la Feria del Calzado para manifestarle a los empresarios del calzado mi apoyo. Yo creo en la libertad económica y creo en la libre empresa, pero creo que los productos nacionales deben ser protegidos. Y el calzado hoy pasa un momento muy complicado, la industria del calzado, cuya mayor parte está aquí en la ciudad de Bucaramanga, en el departamento de Santander. A 2 semanas de las elecciones legislativas y de consultas de este año en Colombia, el presidente Petro y el registrador nacional protagonizaron un choque por señalamientos de posible riesgo de fraude el próximo 8 de marzo. Aquí les contamos cuál es el centro de esta nueva polémica. Primero fue en X, donde el presidente Gustavo Petro le pidió a los jurados de votación no dejar casillas en blanco en los formularios E14, que son las actas del escrutinio. Y luego en la Plaza de Bolívar incluso fue más allá y planteó un riesgo de fraude. Cuando las registradurías le dan el software para computar los votos y al mismo tiempo les dan los formularios que pueden rellenar, porque les dicen que no pongan X ni guiones en las casillas en blanco, y pueden perfectamente poner los nombres de personas que se han ido del país, que en general no votan, los ponen a votar
ahí quedan, tienen el nombre, el número de la cédula y hubo fraude. Si al mismo tiempo a esa que le dieron el derecho inconstitucional de guardar privadamente los datos de Colombia, le dan al mismo tiempo el derecho de hacer los cómputos electorales, estamos ante un 100% de riesgo de fraude. Previo a estas declaraciones, el registrador Hernán Penagos ratificó la independencia del órgano electoral, enfatizando en que no reciben indicaciones. En ciertas ocasiones se observan actitudes de asedio como si fuera obligación supeditarse a un órgano superior, y eso no va a ocurrir. Estamos implementando el calendario electoral, definiendo las instrucciones y dando las orientaciones para que las elecciones sean íntegras, y nadie le va a decir a la registraduría, al registrador, cómo se llevan a cabo las elecciones, porque sabemos que las hacemos de la mejor manera. La misión de observación electoral de la Unión Europea ya en Colombia se ha comprometido a revisar de cerca el funcionamiento de estos formularios E14. Nosotros lo que vamos a ver es si ese formulario responde a lo que debe responder, si ese formulario es manipulable, si el procedimiento es transparente, si se produce alteración de resultados. Por su parte, la Procuraduría advirtió que los jurados de votación deben acatar las instrucciones de la Registraduría para el diligenciamiento de este documento. De lo contrario, podrían ser objeto de sanciones. Y el formulario E14 es el documento que se llena en cada mesa de votación cuando termina la jornada electoral. En Colombia, ahí los jurados anotan cuántos votos obtuvo cada candidato o cada partido. Pero, ¿cómo es la forma de diligenciarlo? Nicolás Rojas, usted tiene un invitado. Rafael Vargas es el director de gestión electoral de la registraduría y nos acompaña a esta hora de la tarde pues para entender qué es el formulario E14. ¿Cómo le explico a la gente en qué consiste este documento? ¿Por qué es importante? Nicolás, muy buenas tardes. Pues básicamente el E14 es el acta de la mesa, es donde los jurados van a consignar el número de votos que cada candidato y cada partido obtuvo en las urnas, que fue lo que los colombianos depositaron. Es decir, el documento donde se ponen los votos que sacó cada candidato o partido. En Así palabras es, sencillas. en palabras sencillas. ¿Cómo se llena? Digamos, usted me está dando una capacitación aquí a todos los televidentes. Vamos a encontrarnos con unas listas con voto preferente, es decir, donde los candidatos tienen un número y pertenecen a un partido, pero también nos encontramos las listas con voto no preferente, donde yo solo voto por la organización política. ¿Cómo lo vamos a diligenciar? Pues básicamente encontramos las casillas para hacer ese diligenciamiento. Ahí vamos a poder simplemente diligenciar de izquierda a derecha cuántos votos obtuvo cada uno de los candidatos. Esto es muy importante para que simplemente podamos hacer el ejercicio igual en los tres espacios, y asimismo pues vamos a hacerlo en las listas con voto no preferente, donde simplemente hacemos los votos por la organización política. Director, supongamos que yo soy jurado y voy a llenar este formulario. ¿En qué casos tengo que poner un punto en la casilla? Bueno, es muy importante que son aquellos casos donde tenemos 3 dígitos, pues diligenciamos los 3 números, pero si tenemos 2 o un dígito, pues lo que nosotros vamos a hacer es básicamente escribir rellenar, como en los exámenes de estado, esa marca de agua, y si son 2 dígitos, pues solamente una, y escribimos el otro. Entonces, eso nos va a permitir tener un diligenciamiento adecuado y ordenado del acta. Claro, pero entonces si el candidato sacó más votos, pues fácil, se llenan las 3 casillas con el número de votos. Así es. Hagamos un ejercicio, porque es que una de las grandes incógnitas y dudas que se presentó en el 2022 era la forma como se llenaba el tarjetón. ¿Por qué poner un asterisco puede confundir al sistema? Bueno, básicamente es importante entender que aquí esto lo vamos a digitalizar, lo vamos a transmitir y además se va a escrutar, y los testigos electorales le van a tomar foto. Entonces, tener esta marca de agua lo que nos permite a todos es tener una lectura mucho más limpia de los resultados, algo muy uniforme para que se consignen los votos de los partidos y de los candidatos. Hay un asunto muy importante, y es que ustedes recomiendan, en los casos donde el partido o el candidato no tenga ningún voto, pues no diligenciarlo, básicamente dejarlo en blanco. Es que yo recuerdo que en las pasadas elecciones, cuando sucedía eso, los jurados de votación o ponían un gran asterisco o rellenaban con rayas así, que pues hacía la confusión, o sea, hacía que la gente se confundiera. ¿Por qué la recomendación es no diligenciar? Pues básicamente porque pues esto va a tener, como le decíamos, una transmisión, una digitalización y un escrutinio que se hace mucho más difícil identificar cuáles son los números que realmente escribieron, cuando yo lo que hago es llenar de tachones
el acta, porque además lo que se busca es que podamos todos conocer de una manera mucho más clara y precisa cuántos fueron los votos que obtuvo cada candidato y cada organización política. Entonces, pues allá cuando lo vayan a leer las comisiones, pues va a ser mucho más difícil. Son 30 hojas que tiene el acta de Senado más el de Cámara, entonces eso hace que sea muy difícil el proceso. Pues director, faltan 2 semanas para las elecciones al Congreso, para las consultas, y vamos a seguir haciendo pedagogía porque seguramente este es un tema que tenemos que volver a explicar, como ciudadanos queremos entender. Le agradezco por estos minutos. A ustedes muchas gracias. 1:11 p.m. Hablemos ahora de algunos movimientos de los integrantes de la Gran Consulta por Colombia. Juan Carlos Pinzón lanzó su propuesta de salud en Bogotá. Ante usuarios y personal médico, el precandidato explicó su plan de choque en los primeros 180 días para recuperar la confianza y la atención en salud de los colombianos por un sistema que está en crisis. Su propuesta incluye cortos plazos para citas y entrega de medicamentos. Y 2 precandidatos de la Gran Consulta por Colombia llegaron a Boyacá para dar a conocer sus propuestas en este departamento. Por un lado, Juan Manuel Galán. En Tunja habló con empresarios y líderes sobre la situación actual del país y expresó su preocupación por la crisis de la salud que también afecta al departamento de Boyacá. Galán espera en la tarde tener un encuentro con sus seguidores en Paipa. El otro precandidato de la Gran Consulta por Colombia fue Juan Daniel Oviedo. Durante la mañana se tomó el centro histórico de la capital boyacense para hablar con los ciudadanos y explicarles lo que quiere hacer por el país. A los habitantes de esta región les dijo que es necesario intensificar las cadenas de comercialización para los productos que se cosechan allí. Y la precandidata Paloma Valencia sigue de recorrido por el departamento de Antioquia. En su paso por esta región del país sostuvo reuniones con mujeres seguidoras del Centro Democrático. También se comprometió con culminar obras importantes como el túnel del Toyo, impulsar nuevos puertos en el Urabá y finalizar la vía hacia Quibdó y extender la conexión hasta Pereira. De otro lado, la registraduría continúa en Montería evaluando la realización de las próximas elecciones en medio de la emergencia climática, pero también en la entrega de documentos a los damnificados que lo perdieron todo. Juan David Ríos nos cuenta. En las paredes de las escuelas y de las casas quedaron las marcas del desastre causado por las inundaciones en Montería. Instituciones que estaban destinadas para ser los puestos de votación del próximo 8 de marzo y que ahora deberán ser trasladados a otros puntos. Hemos visto cómo los puntos donde se ubican las mesas de votación no están en las mejores condiciones de salubridad. Igual el barrio no está en las mejores condiciones de salubridad. Y es un reto para estas elecciones el poder brindarle a las personas el acceso al derecho al voto. Pero no fue la única consecuencia de la emergencia. Documentos mojados, destruidos y desaparecidos. Miles de damnificados en Montería se quedaron sin algo fundamental, una cédula o una tarjeta de identidad, como el caso de Yadira del Socorro Ortiz, quien lo perdió todo. Ya el agua iba a llegarme a la rodilla, me dijeron no, tiene que salir porque yo no puedo caminar, no puedo correr, no puedo hacer esas cosas, entonces me sacaron de allá y entonces no pude sacar prácticamente nada. Continuamos recorriendo Montería y es que en albergues como estos la registraduría ha implementado jornadas de identificación para que los damnificados que prácticamente perdieron hasta su documento lo puedan reclamar. Estamos hablando que ya se han entregado cerca de 729 documentos, cédulas de ciudadanía hasta tarjeta de identidad, algo fundamental para recibir subsidios, atender citas médicas, ir al colegio y hasta para votar. Ya llevamos 2 semanas haciendo jornadas de identificación para todas las personas que han sido afectadas por esta tragedia. Hay que entender que esta identificación, tanto la tarjeta de identidad como la cédula de ciudadanía, son necesarias primero para acceder a los servicios de salud. La registraduría visita cada albergue para avanzar en la entrega de documentos a los damnificados. Importante, gracias a Dios yo me la sabía. Gracias a Dios yo me la sabía, entonces, bueno, con eso pude hacer las vueltas, pero le doy gracias a la registraduría que me la entregó rápido porque la necesitaba. La registraduría realiza el trámite a todos los damnificados de forma gratuita. ¿Cuándo se anula un voto? Ponga atención a esto para que no pierda su voto. Si usted marca 2 candidatos para el mismo cargo, si marca un candidato y también el voto en blanco, o si raya el tarjetón, hace dibujos o escribe mensajes fuera de las casillas establecidas, el voto será anulado.
también si el tarjetón está roto o alterado. Marque solo una opción y hágalo claro, para que su voto sí cuente. 1:16 p.m. Juan Valdez inauguró su nueva apuesta por el café colombiano. Se trata de un centro de experiencias en el que los amantes de esta bebida podrán degustar distintos cafés y ver el proceso de su producción. Es la tienda de la marca más grande del país y la primera bajo este concepto. Juan Valdez 1959 abrió sus puertas en Bogotá. Aquí inicia un viaje lleno de experiencias al corazón del grano insignia de los colombianos. Una máquina de tostión es el punto de partida. En este paso la temperatura perfecta es necesaria para que en este tambor el grano cosechado por las familias caficultoras quede en su mejor punto, desarrolle el color, sabor y aroma perfecto para su consumo. Luego, el café es molido y llega a la taza para el deleite de los catadores. Esta es una de las experiencias que vivirán los visitantes de la tienda Juan Valdez 1959, ubicada en el norte de Bogotá. Y acá esperamos llevar la experiencia memorable desde el grano hasta una taza de café. Y vamos a poderla vivir en 1.600 metros cuadrados y 3 pisos. De elevar la experiencia sensorial en una taza. Lo que normalmente hemos visto los colombianos es que los cafés de especialidad de Colombia se exportan, Luisa. Y lo que estamos haciendo aquí es elevando ese nivel y trayéndole al público colombiano. Y qué mejor que con la marca Juan Valdez. En honor al personaje de Juan Valdez, símbolo de las más de 550.000 familias caficultoras de Colombia, esta nueva apuesta es una invitación a vivir el café desde sus orígenes a sus versiones más sofisticadas. El primer piso es el origen y efectivamente en ese piso tenemos una tostadora y todos los orígenes de Colombia en donde podemos vivir una experiencia de métodos de preparación y de excelencia cafetera, de maestría. En el segundo piso tenemos nuestro oficio, lo que hemos llamado esa experiencia alrededor de una puesta en escena culinaria. Y en este piso en el que estamos tú y yo, que es el tercer piso, es el ritual y es la materialización de la experiencia máxima. Tenemos catas, tenemos experiencia. Un hito para el café colombiano que también representa la generación de 80 nuevos empleos. Esperamos que otros países se animen a abrir tiendas flagship Juan Valdez y adicionalmente llevaremos un pedacito de esta tienda a nuestras 675 tiendas. Porque una maestría cafetera para amantes del grano o para todos los que quieran conocer qué hay detrás de la taza que se toman todas las mañanas. Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo hoy. Hoy es un día de júbilo para muchos venezolanos por la aprobación de la ley de amnistía que permitirá a cientos de presos políticos recobrar la libertad. Pero también hay incertidumbre por los casos de los excluidos. Vamos a Caracas con Beatriz Adrián. Beatriz, ¿cuáles son las reacciones hoy? Hola Margarita, buenas tardes. Definitivamente hay muchas reacciones en torno a la aprobación de la ley de amnistía, algunas positivas, como los familiares que están a la expectativa para que sean excarcelados. Hasta ahora no se ha producido ninguna liberación desde el día de ayer cuando se aprobó por unanimidad por la Asamblea Nacional esta ley de amnistía. Hay muchas críticas por parte de organizaciones no gubernamentales porque quedaron por fuera muchas personas, incluyendo a los militares que no están contemplados en esta ley. Vamos a revisar cómo transcurrió la jornada del día de hoy. Con abrazos y lágrimas, así recibieron los familiares que aguardan en los centros de reclusión la aprobación de la ley de amnistía. Más de 11.000 personas que tienen medidas cautelares deberán presentarse en los tribunales para solicitar esta amnistía. Sin embargo, la ley enumera los hechos que desde 1999 a la fecha están incluidos para aquellas personas que participaron en ellos y puedan ser beneficiados de la misma. 15 años quedaron completamente por fuera, solamente te está abarcando en realidad sucesos y eventos que tuvieron lugar durante 1 año y 8 meses. Varios familiares levantaron la huelga de hambre que tenían en espera de las excarcelaciones. La ley, que consta de 16 artículos, excluye el beneficio a todos los militares. Fue un fraude, fue un paquete chileno, se le podría llamar yo así, ¿verdad? Porque nada más incluye a una minoría ahí, como ya dijeron aquí los abogados.
Tampoco podrán recibir el beneficio de la amnistía las personas que hayan llamado a una invasión extranjera. La ley de amnistía no condiciona la libertad de todos los presos políticos. Aquí está la suegra de Nahuel Gallo, un argentino. En ningún lado detenido está incluido en la amnistía. Pero los casos que no están incluidos podrían tener una oportunidad. Así lo sugirió Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela. Que se activen a la revisión de casos no contemplados en la ley de amnistía y den las recomendaciones pertinentes. Uno de estos cientos de casos no incluidos en el beneficio es el del colombo venezolano John Hader Betancourt, condenado a 30 años de prisión por darle la mano a Leopoldo López, hecho registrado en esta fotografía. Nada más de pensar que tengo que darle la cara y explicarle que por esta vez papá tampoco vuelve, es lo más difícil del proceso. A propósito de la aprobación de esta ley, el canciller español José Manuel Álvarez pidió a la Unión Europea que levante todas las sanciones contra Delcy Rodríguez. Bien, y la Asamblea Nacional en uno de los artículos aprobó que se conforme una comisión parlamentaria que estará encargada de revisar cada uno de los casos. Por ejemplo, en el día de hoy, y es una de las excarcelaciones, habló con Noticias Caracol en vivo Juan Pablo Guanipa, quien estaba en casa por cárcel. Hasta allá fueron funcionarios a quitarle el grillete electrónico. Él habla de lo que va a venir ahora luego de la aprobación de esta ley. Que Delcy Rodríguez siga en Miraflores. Bueno, mira, a mí me parece que eso es inapropiado porque estamos muy claros en que si Nicolás Maduro no ganó el proceso electoral, evidentemente la que él puso como vicepresidente no es legítima para ocupar la presidencia de la República. Esa es mi opinión. Si me preguntan qué sería lo ideal sería que se respete lo que pasó el día 28 de julio del 24. Pero si me dicen que eso no es posible, que es lo que percibo en este caso, porque algunos actores muy importantes como los Estados Unidos consideran que eso no es posible, sino que hay que sentar las bases para una nueva elección. Bueno, vayamos a la nueva elección. Pero indudablemente Delcy no es legítima para estar ejerciendo la presidencia de la República. Hay que entender, hermano Juan Camilo, que aquí en este país y en todos los países del mundo, la democracia es el gobierno de las mayorías. ¿Hay algo que usted le quiera decir hoy a Ramón? Me la pones muy difícil. Muy difícil. Yo le dije a Ramón, mira, si a mí me ponen preso, tú tienes que asumir la conducción de la casa, ¿no? Te corresponde asumir la conducción de la casa y llevar el día a día de tus hermanos, que en ese momento tenían 11 años, 13 años, 14 años. Son 4 hermanos que él tiene, ellos son 5 en total, y la nietecita, que es la hija de Ramón, que vive también con nosotros. Entonces a él le correspondió llevar la casa. Lo que yo no sabía era que iba también a llevar mi defensa pública, y yo me fui enterando de eso ya saliendo de la cárcel. Cuando yo salgo de la cárcel y comienzo a ir a las plazas, al Helicoide, a Zona 7, a los distintos puntos, todo el mundo me hablaba de Ramón. Todo el mundo me decía lo que él hizo, y yo se lo agradezco mucho porque definitivamente ahí también hay un trabajo de su mamá y un trabajo mío. Bien, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, habló hoy a través de Venezolana de Televisión y dijo que iban a revisar cada uno de los casos, pero también pidió porque quedara en libertad Nicolás Maduro y Cilia Flores. A través de su cuenta de Twitter, Edmundo González Urrutia dijo que una amnistía define si mantenemos la espada en alto o la envainamos bajo la fuerza de la ley, y si seguimos administrando el miedo o establecemos reglas claras y límites efectivos. Por su parte, Magali Meda, mano derecha de María Corina Machado, dijo en un trino que anoche se presentaron funcionarios después de haber aprobado la ley de amnistía en su casa en Caracas, y que se llevaron parte de sus pertenencias y además dejaron un cartel que dice que el bien queda asegurado. Beatriz Adrián en Caracas con las reacciones a la ley de amnistía. Después de desclasificar millones de archivos del caso Epstein, ahora el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó sacar a la luz documentos secretos sobre extraterrestres. La orden llega días después de que el expresidente Barack Obama se refiriera al tema en una entrevista que ha dado mucho de qué hablar.
Uno de los misterios más grandes de la humanidad vuelve a estar en el ojo mediático gracias a Trump y a Obama. El actual presidente de Estados Unidos ordenó al Pentágono y a otras agencias gubernamentales publicar información clasificada sobre extraterrestres. Además, Trump acusó a Obama de revelar información secreta. Él dio información clasificada. Se supone que no debería estar haciendo eso. No sé si son reales o no, no puedo decirlo, pero Obama cometió un gran error. No tengo ninguna opinión al respecto, nunca hablo del tema, pero mucha gente sí, mucha gente cree en ellos. El pasado fin de semana, el podcaster Brian Tyler Cohen publicó una entrevista a Barack Obama. El creador de contenido indagó sobre la vida del expresidente mientras vivía en la Casa Blanca y le preguntó si cree que los extraterrestres existen, a lo que Obama respondió. Son reales, pero no los he visto y no los guardan en el Área 51. No existe una ubicación subterránea donde se almacenen, a menos que haya una enorme conspiración y ellos se escondan del presidente de los Estados Unidos. Desde ese momento, las redes estallaron, tanto que el exmandatario tuvo que aclarar sus palabras. Dijo que el universo es tan vasto que hay altas probabilidades de vida extraterrestre. Eso sí, negó que durante su presidencia comprobara su existencia. Mientras que los ovnis, el Área 51, los extraterrestres, entre otros, vuelven a ser temas de gran interés para el gobierno estadounidense. En el Reino Unido no amaina la tormenta desatada por la detención de Andrés Mountbatten en Windsor. El tabloide The Sun reveló 2 nuevas fotografías en las que él juega en extrañas circunstancias con un bebé. Y asegura también que Sarah Ferguson, su ex esposa, podría ser llamada a declarar. La policía británica está registrando hoy la mansión que habitaba hasta hace poco en Windsor, en busca de pruebas para la investigación que permanece abierta. También trascendió que los investigadores contactaron a los exagentes de protección del príncipe para que informen sobre lo que vieron y oyeron mientras lo custodiaban, mientras les llueven acusaciones de haber hecho la vista gorda. 1:47 p.m, el Bus Colombia llegó a Soacha, importante municipio ubicado cerca a Bogotá. Pues allí se encuentran Mayra Tenorio y Juan Andrés Beltrán. Compañeros, buenas tardes y adelante. Ana, muy buenas tardes. Estamos en este corazón vivo, el alma de este municipio, el parque principal. Y es que Soacha es cultura, es indígena, es muisca. 1600 se fundó este municipio. Laura, ¿qué contarle a la gente qué significa Soacha y qué hacen ustedes como grupos comunitarios en este municipio? Bueno, desde Quillar nosotros fomentamos a la juventud, a adulto mayor, a que hagan parte y se apropien de la cultura de nuestro territorio, el territorio de Soacha, que es un municipio lleno de cultura e historia. Muchas gracias. Y es que antes se llamaba Soacha con U, precisamente por esta cultura indígena y muisca. Juan Andrés, muy buenas tardes. Buenas tardes, mire, estamos precisamente en el Centro Cultural de Soacha, el parque principal, donde los jóvenes aquí están bailando merengue campesino, me contaban, y les vamos a mostrar en imágenes uno de los símbolos principales de la cultura muisca que representa a Soacha. Usted lo decía, Soacha con U. Sua, que en lengua muisca significa sol, y cha, sol. Hombre del Sol es la imagen que ustedes están viendo en este momento y el monumento que simboliza tal vez lo más fuerte de aquí de Soacha, una población que sigue creciendo y que pues se sigue expandiendo hacia todas las direcciones. Juan, 1 millón de habitantes, aquí hay que hablar de viviendas y por supuesto fuimos a las zonas más altas para contarles esas dificultades, cómo se vive y cómo se expande este municipio. La periferia. Soacha sigue creciendo hacia sus zonas más altas. En estos sectores, la expansión urbana avanza más rápido que la llegada de vías, servicios y planeación. Desde aquí iniciamos el recorrido hacia las zonas más altas en el límite con Bogotá. En la zona de Santo Domingo, el camino marca las dificultades de acceso. Entre placas de nomenclaturas verdes y rojas se marca la frontera con la capital. El camino es de tierra, no hay pavimento. Las pocas escaleras que ayudan a subir han sido construidas por los mismos vecinos.
Acá llegamos por la necesidad y nos tocó seguir afrontando la necesidad, como tú lo has visto. Falta de servicios, falta de arreglo de las vías. Para las autoridades, este crecimiento desbordado lleva cerca de 40 años. Hoy el municipio supera el 1.000.000 de habitantes, un aumento marcado por el desplazamiento forzado, la migración interna y la construcción informal de vivienda. Los datos oficiales indican que cada día se construye al menos una vivienda de origen informal en esta periferia. Detrás de esta cifra están las historias de quienes llegaron aquí, como Moisés. ¿Cómo llegó hasta acá? Por amistades que me trajeron que para que me pudiera hacer yo a un lotecito en esta loma, para poderme evitar el arriendo. Si se pagaba arriendo no se comía, o si comía no pagaba arriendo, y le tocaba dormir por ahí en los andenes. María también llegó a este sector. Levantó su negocio, su casa, lo que llama su proyecto de vida. Y comprar esto en 25 millones era su opción. Claro, una belleza, uno tiene que aprovechar esas oportunidades. Es muy rarita la casa que está saliendo con escritura. ¿Dónde están los avisos eso es porque están ya próximas para salir? Pero esto ahora, porque esto lleva más de 50 y pico de años esto sin escritura. Actualmente la administración avanza en estos procesos de registro de los barrios. Aquí las estadísticas se han convertido en el camino a descubrir. El problema no es solo que la ciudad crezca. El problema es que cuando crece sin información, muchas veces las periferias avanzan más rápido que las vías, que los servicios públicos. El desafío recae en esta planeación. No es solo un conjunto de cifras, es una herramienta que nos permite entender cómo está el crecimiento de la ciudad durante todos estos años, donde se está probando viviendas nuevas, cuántos son los metros cuadrados que tenemos en la ciudad, cuántos licenciamientos hemos tenido en la administración, y estos datos que han sido dispersos usualmente se unifican y obviamente con esto podemos planear y no a ciegas. Los habitantes de las zonas altas de Soacha hablan de crecer desde la necesidad. Retratan una comunidad que pide soluciones, mientras la historia de sus barrios sigue escribiéndose loma arriba. Juan, es un reto gigante. Vemos la imagen de la periferia y sigue creciendo. ¿Hacia dónde podemos mirar a Soacha? Y es que siguen llegando personas, a cerca de 1 millón de habitantes tiene hoy por hoy esta población. Hablamos con algunos de ellos que nos contaron cuáles son sus necesidades en medio del crecimiento y la falta de oportunidades laborales. Les preparamos este informe. Casi a la misma hora todos los días, Leida ubica en el mismo orden cada uno de los implementos con los que prepara obleas en el parque principal de Soacha. Me regalas 5 y ya te atiendo. Dice que como los únicos empleos que se consiguen están en Bogotá y esto implica recorridos de hasta 4 horas diarias, ida y vuelta, optó por la informalidad. Soy técnico en auxiliar de odontología. Soy técnico también en seguridad privada. ¿El por qué? Digamos, por ser una madre presente. Tengo un hijo de 19 años, tengo un hijo de 9 años y decidí independizarme por pasar más tiempo con mis hijos, por darles como una mejor calidad de vida. El orgullo suachuno a Kevin se le nota hasta en el prendedor que porta todo el tiempo en su chaqueta. Soy un joven suachuno, soñador, luchador como muchos de acá que nos toca levantarnos temprano para ir detrás de nuestros sueños. Desde el colegio se enamoró del derecho, obtuvo una beca y estudió en Bogotá y ahora está convencido de ejercer su profesión en su municipio. Es complejo porque las empresas, no sé por qué razón, pero a veces no llegan las empresas a Soacha y muchos tienen que optar, a veces la informalidad. Si uno quiere trabajar en Soacha tienen que optar la informalidad o si no entrar probablemente en algunos locales, negocios que no le garantizan a uno todo el tema de seguridad social. Universidades como la Uniminuto le apuestan a formar profesionalmente a los habitantes de Soacha y también les enseñan a emprender en su municipio. Ven en la academia esa ventana para poder aprovechar, ¿cierto? Para poder moverse, para poder desde el mismo territorio generar sus propias oportunidades, ¿no? O sea, la academia termina siendo una posibilidad que se abre. Sin embargo, la informalidad está presente, lo que obedece en gran parte a la expansión poblacional del municipio, que inició en el parque principal, y con el paso de los años fue llenándose de viviendas. Incluso hoy cuenta con un gigantesco complejo de conjuntos residenciales.
El crecimiento poblacional de Soacha ha sido de los más acelerados del país. En 1985 tenía 140.000 habitantes y el año pasado superó el 1.000.000 de habitantes, con una fuerza laboral que termina casi que obligada a buscar trabajo en la capital del país. No tiene que estar condenado a trabajar en Bogotá y a estudiar en Bogotá y solo dormir en Soacha. El empleo en Soacha es muy difícil y más para una persona mayor. Es muy difícil. Soacha tiene demasiada población y muy pocas ofertas de empleo, casi nulas. Lo que queda es trabajar de forma informal o de trabajos semiformales, donde te ofrecen un pago diario o un sueldo a destajo que llaman, pero sin ningún tipo de beneficio para fiscal. Un panorama que narra con crudeza la señora Luz Miriam. No pago pensión y tengo sistema subsidiado de salud. No tengo pensión, cuando se trabaja se paga pensión, cuando no, pues no se paga. O sea, yo voy a ser una persona que no me voy a pensionar nunca jamás. La administración municipal reconoce el reto que implica el crecimiento acelerado de su población y, entre otras, le apunta a fortalecer las industrias locales. Estamos trabajando en el máximo instrumento de planeación territorial, donde estamos dejando grandes dimensiones de hectáreas que permitan un uso de suelo industrial para potencializar toda esta demanda de industria. Igualmente tenemos temas de infraestructura vial que también nos van a permitir en estos proyectos generar no solamente un tema de paso de la ciudad de Bogotá a Soacha, sino que también nos va a permitir dar un tema de mejor oferta laboral. Por ahora, los soachunos esperan que las promesas se consoliden en oportunidades para mejorar su calidad de vida, en un territorio que sigue en crecimiento y hoy supera en número los habitantes de ciudades como Bucaramanga, Santa Marta o Cúcuta. Y es que se piden oportunidades, pero se avanza con esta historia. Yo no puedo hablar de Soacha sin hablarles de esta garulla, que no es pan, tampoco es galleta, pero cuénteme usted, mi Luz, cómo ha construido su vida con esta garulla aquí en Soacha. Esta garulla es de acá, original de aquí de Soacha. La señora que trajo la garulla acá a Soacha, ella es de Santa Rosa de Viterbo. Y vino acá a Soacha a hacer sus amasijos acá en Soacha. Y de esta garulla y esta almojábana salieron los hijos de nosotros, los profesionales, y mi mami, que fue una de las también de las pioneras de las almojábanas y las garullas que empezaron a vender la almojábana y la garulla. Entonces nosotros tenemos ese orgullo, somos la identidad del municipio. La garulla y la almojábana somos la identidad del municipio. Se acaba la almojábana y la garulla, se acabó Soacha. En más palabras, para que ustedes vean en este informe lo que es esta garulla para este municipio. El Bus Colombia llegó a Soacha, la ciudad del Barón del Sol. Esta ciudad llena de tradición y sabores nos trae la garulla, símbolo de Soacha. La garulla, la verdad, es el producto típico de aquí de Soacha, de nuestra región, ya que aquí nació, aquí se creó. Dos productos diferentes, al unirse nos dan la garulla. Luis, vamos a mirar cómo es la receta de Doña Ena, ¿sí? Claro que sí. Bueno. Ya llegamos aquí al lugar de operación de la garulla. Vamos a ponernos entonces lo que es el tapabocas, el gorrito y, por supuesto, el delantal. Preparados para hacer la garulla. Ya estamos acá en donde se hace la garulla y ya nos lavamos las manos, listos para aprender cómo es este proceso y qué es lo que hace a la garulla. Ok, adelante. Bueno, voy a agarrar de esta manera y vamos a hacer lo primero, que es una bolita. O sea, no hay que echarse aceite en las manos, nada. No, en ocasión, mientras que se está prendiendo, a veces se pega la masa a las manos, pero eso es de experiencia. Vamos a traer aquí la siguiente masa, que la llamamos nosotros tapa, que es la de mantequilla, huevos y harina. Y aquí sí vamos a hacer un tipo de arepita. Se me pegó. Listo, una vez que tenemos ahí la masa, un huequito y volteadita, y vamos a taparla. La vamos a ir poniendo aquí en la lata. ¿Y se manda al horno? Sí, señor. Ya han pasado 45 minutos. Vamos a ver cómo están.
qué buen color tiene la garulla. Ese es el punto exacto. Ajá, y así como entre tostadito y crocante, es el punto exacto de la garulla. Aquí ya tenemos las garullas hechas. Me contaba usted que también quiere que sea patrimonio del país. La garulla fue nombrada patrimonio inmaterial del departamento. Ya se trasladó hacia la nación. Aquí con don Luis, con la garulla y por supuesto con el masato nos despedimos con sabor y tradición aquí en Soacha, donde el Bus Colombia seguirá recorriendo la ciudad del Barón del Sol. Bueno, y le cumplimos, o Mayra cumplió, ya comimos garulla con todo el equipo del Bus Colombia, la comida típica acá, infaltable, visitando la plaza del parque principal de Soacha. Pero mira, hablamos de problemáticas y de retos, y para entender un poco mejor todo este panorama, invitamos a Adriana Hurtado, quien es la directora del CIDER de la Universidad de los Andes, aliados de Colombia Decide 2026. Bienvenida al Bus Colombia, y empiezo preguntándole cómo hacer para mitigar el impacto de la expansión urbana que está teniendo Soacha. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues la expansión urbana que ha tenido Soacha ha sido en dos sentidos. En lo formal, digamos, con grandes proyectos de vivienda de interés social, pero también en asentamientos informales que reciben flujos de migración interna y externa. Entonces el reto para atender todo este incremento poblacional es muy grande, porque los servicios y los soportes urbanos no han crecido en el mismo ritmo, ¿no? Para eso, pues una cosa prioritaria es que el municipio tendría que buscar la manera de organizar sus finanzas para poder recaudar más impuestos y así financiar algunas obras públicas, sobre todo el déficit de acceso a equipamientos sociales, cultura, salud, es una prioridad ahora para el municipio. Mire, hablábamos con la gente en las calles y piden que Soacha sea empresa, sea industria, que se construya este municipio y que no tengan que ir hasta la capital del país 3 horas, 4 horas. ¿Qué se puede hacer para hacer crecer este municipio? Bueno, yo creo que ahí hay que trabajar en dos frentes a la vez. Una es de todas maneras reconocer que la gente, gran parte de la población que llega sobre todo a los proyectos de vivienda de interés social, trabaja en Bogotá y va a seguir haciéndolo. Entonces reforzar las conexiones, el transporte masivo, terminar estos proyectos que están con bastante retraso, como el Portal del Vínculo y el Transmilenio de la Avenida Ciudad de Cali, es prioritario. Por otro lado, reconocer que este municipio no es del todo una ciudad dormitorio, que aquí, como ven, estamos a mediodía y hay mucha gente acá. No es un municipio que se desocupe de día porque todo el mundo se va a Bogotá. La gente vive y trabaja en Soacha. El problema es, o el reto, es que más del 50% de la actividad económica es informal. Entonces, una de las maneras de atender esta actividad económica es trabajar con la actividad informal para regularizar, para, digamos, fomentar que esto se vuelva una actividad económica que pueda absorber la demanda laboral que tiene el municipio. Un importante panorama que pues nos ayuda a vislumbrar, Adriana, muchas gracias, y que pues usted pudo evidenciar con los jóvenes de Soacha. Juan, y también invitada a Adriana, el joven pide oportunidades, como hablaba, pide industria, y aquí están las voces de los jóvenes. Soacha, de este municipio se habla mucho en noticias, y es que, como no, por su crecimiento, por su población, dimensionar este impacto es claro con este ejemplo que les voy a dar. Hablar de estos habitantes, de esta población, es hablar también de la población como de un lugar tipo Estocolmo, la capital de Suecia. Así es el impacto de esta población que sigue creciendo, y es que hablamos de industrias, de oportunidades, de varios retos que hoy nos van a hablar estos jóvenes, teniendo en cuenta otra cifra muy importante, la 6ª ciudad con mayor crecimiento del país. ¿Hay oportunidades entendiendo esta dimensión? Siento, y yo creo que como jóvenes nos toca el rol más importante, que es bajo las herramientas con las que ya contamos en el municipio, crear nuestras propias oportunidades, no solo para nosotros como jóvenes, sino para los futuros jóvenes que habitarán el municipio.
Hablamos de historia en Soacha, desde su fundación en 1600. ¿Qué oportunidades ha visto en esta ciudad? Pues inicialmente nuestro municipio se expresa en el arte y la cultura y genera eso unas dinámicas comerciales dentro de nuestro municipio. Entonces, de suma importancia tener en cuenta ese aspecto en oportunidades para nosotros los jóvenes. Más que todo una oportunidad desde las 6 comunas y los 2 corregimientos hemos venido emprendiendo como jóvenes. Cada joven oculto ha expresado su idea, su trabajo y su dedicación y por eso hemos crecido como municipio. Hablando desde el corregimiento 1 y de los demás corregimientos, no es fácil encontrar dichas oportunidades, pero sí últimamente se han visto varias oportunidades para crecer como zona rural. En Soacha tenemos oportunidades, pero siento que falta más, falta alargar un poco más, queremos seguir creciendo y queremos tener más oportunidades, no solo depender de la capital, porque siempre tenemos que depender de Bogotá y de otras ciudades para poder crecer, queremos hacerlo en el municipio. El crecimiento del municipio siento yo que viene de la parte del desarrollo económico del municipio, que únicamente no significa tener centros comerciales cada cuadra, sino significa tener más universidades, más colegios y más salud pública. Como actriz te puedo decir que sí hay oportunidades, pero son limitadas, ¿sabes? Sobre todo en el sector artístico. Todavía necesitamos más espacios donde los chicos puedan estar tranquilos, donde de verdad se sientan en tranquilidad con personas artísticas. Sí, estamos en mejora, somos un municipio en vía de desarrollo para mejores oportunidades para los jóvenes dentro del municipio, lo que abarca que también estamos en pro de buscar universidades que generen grandes oportunidades en un futuro. Y hablamos de ese punto muy importante. Ustedes están en obra, están creciendo, se está construyendo esta extensión de más de 4 kilómetros de Transmilenio, también universidades públicas, porque es que la demanda es clara, más de 1 millón de habitantes, también de los jóvenes que esperan que se haga con este progreso. ¿Está avanzando Soacha como lo tienen estimado? Soacha está avanzando, estamos creciendo en oportunidades educativas, laborales, en crecimiento en cuanto al cuidado del medio ambiente y eso es lo más importante, que los jóvenes estamos tomando conciencia de nuestro territorio y estamos aprovechando eso para crear oportunidades de nosotros mismos. Y hablemos en palabras concretas de esa voz de los jóvenes. Están avanzando, se está creando estas fórmulas de movilidad, de educación aquí en Soacha, pero ¿qué falta? ¿Qué falta para seguir creciendo? ¿Qué propuestas? Sería ampliar un poco más los escenarios de participación de nuestros jóvenes, especialmente de nosotros, en temas culturales y en temas ambientales. Más que todo ampliar es tener empleos, generar confianza, porque ¿qué pasa? A veces las empresas están yendo del municipio y lo que tenemos que hacer es hacer que vuelvan esas empresas, hacer que los jóvenes se motiven y seguir contribuyendo. Y con el tema de movilidad vamos mejorando porque ustedes saben que Soacha es la entrada y es la salida de muchos soachunos y muchos bogotanos que están cerca, entonces seguimos adelante. Y es que cerca de 300.000 personas emprenden ese viaje a Bogotá todos los días para ir a trabajar. Y quiero preguntarles en este punto, ¿se puede construir Soacha para que ustedes acá tengan su propio proyecto, para que más gente trabaje desde aquí? Sí, claro que sí se puede construir. Soacha se puede generar muchísimas oportunidades para tanto estudiantes que después de salir de sus estudios puedan emplearse rápidamente. Claro que sí, podemos crecer, podemos apostarle mucho más al arte, a la creatividad. En Soacha hay demasiado talento, nos falta un poco más de apoyo, claro que sí. Hay demasiado talento, necesitamos apoyo a lo local, a lo que es de nuestras raíces del municipio. Sí, necesitamos apoyo de terceros, pero queremos que sí, que en Soacha sí hay posibilidad de que llegue el empleo. Hacer como un ejercicio pedagógico de conocimiento de nuestro propio territorio, que las personas también lo conozcan, que no es únicamente un territorio durmiente. Para mí es importante que el gobierno piense más como en el sector artístico. Realmente que nosotros nos hacen falta más espacios donde realmente ellos inviertan no solamente en el tema artístico, sino también en el tema educativo y en el tema de movilidad, que si bien ha mejorado muchísimo, sí, pero todavía falta más por construir. Continuando con la idea de mis compañeros, también creo que es importante basarnos en los aportes que ha hecho el gobierno actual
siento que también han sido muchos los avances que se han logrado hacer en el presente. Muchos de los espacios culturales, espacios educativos que se han generado desde el desarrollo del municipio, también ha abierto la posibilidad a grandes oportunidades. Muchachos, en una palabra, el mayor reto que ustedes creen que tiene Soacha en este momento y una solución, plantearla desde lo que ustedes piensan. Comencemos por acá. Digamos que lo más importante para nosotros lograr desarrollar en general Soacha es empezar por un acto pedagógico desde las juventudes para que de esta manera se vaya estructurando ese cambio que tanto necesitamos. Si bien ya tenemos ese apoyo de la administración y diferentes aspectos y herramientas institucionales, creo que es importante pulirlas también desde nosotros mismos como las bases juveniles. Reto y solución. Bueno, en nuestro municipio hemos identificado el tema de la inseguridad, especialmente para nosotros las mujeres jóvenes que salimos de nuestras casas, de nuestras universidades. Sería en fortalecer esos programas de seguridad vial al interior de nuestro municipio. ¿Cuál es el reto? Como jóvenes necesitamos, digamos, una mayor innovación. A veces muchos universitarios, hablando en pocas palabras, tienen que movilizarse desde Soacha a Bogotá en bicicleta. Es un modo pues sostenible para el medio ambiente, pero obviamente pues en los cortos tiempos de plazo también se agotan, entonces necesitamos mejorar esos retos y también lo de la seguridad. Usted sabe que sin seguridad no podemos hacer nada y lo primordial es proteger las mujeres, los niños y las personas que están encaminadas a seguir trabajando por este municipio. Hablamos como reto y solución, movilidad, educación, salud, empleo y oportunidades. Y quiero que finalicemos con lo que necesita saber la gente de Soacha, que es Soacha en una frase, en una palabra. Soacha se define en una palabra de resiliencia, campesinos que luchan por Soacha y que más allá de aportar le ofrecen demasiado al municipio. Soacha se define como gente soñadora que lucha día a día por crecer, por hacer crecer el municipio y por crecer como persona. Yo diría que resistencia. Se tiene mucho el estigma, que el municipio ha sido muchas veces estigmatizado por el tema de la violencia, que esto, que aquello, pero siento que es muy importante resaltar eso, que la gente es más que eso, mucho más que eso. Yo diría que Soacha es guerrera. Guerrera por todos los días, cuando te levantas, cuando ves a tu familia, cuando sigues luchando por tus sueños, trabajas, entonces para mí es eso. Para mí Soacha es historia porque no solo abarcamos las personas del ahora, sino hablemos del antes. Somos un pueblo indígena, somos un pueblo que ha construido a través de su historia y que ha avanzado en ella. Muchas gracias, muchachos, por esa palabra. Historia hay en Soacha, hay crecimiento sin duda, hay transformación y esto es Soacha, una ciudad que se construye, una ciudad importante que hoy alza su voz. ¿Qué son las listas abiertas y cómo se vota? Las listas abiertas son un mecanismo de votación en el que el ciudadano elige un partido y al mismo tiempo a un candidato específico. En el tarjetón, el votante marca el logo del partido y tacha el número del candidato de su preferencia. Si usted no marca el número del candidato, pero sí el logo del partido, los votos se contarán para la colectividad en general y no en un candidato específico. Hay listas abiertas y listas cerradas. No todas se votan igual. Ahí estaban la voz de los jóvenes, tan esperanzadora, propositiva y tan importante de cara a las jornadas electorales que se nos avecinan, Mayra. Y nos quedamos, Juan, con ese mensaje. Hay esperanza en este municipio y qué mejor que seguir con este Bus Colombia escuchando estas voces. Mañana en Medellín y queremos dejarlos con estas imágenes, las imágenes del talento joven aquí en Soacha, el talento. Lo último en Noticias Caracol. 2 de la tarde, 24 minutos. Mucha atención. Hay noticias sobre el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Leonidas Bustos. Pablo Arango, ¿de qué se trata? Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es una sentencia que acaba de emitir la Corte Suprema de Justicia que condena a 10 años de cárcel a José Leonidas Bustos. Recordemos,
por el escándalo del cartel de la toga, este escándalo que estalló en el año 2017. En esta sentencia de primera instancia, la Corte está precisamente ordenando su captura y pide que se emita una circular roja de la Interpol para que pueda ser justamente capturado. Recordemos que es hallado culpable, según esta sentencia, de los delitos de cohecho propio y concierto para delinquir por este escándalo en 2017 del cartel de la toga, donde se torcían procesos a cambio de dinero. Una noticia en desarrollo. Regreso con Lucía. Pablo, gracias. A las 2 de la tarde, 24 minutos, hablamos del Caribe, porque tras el cierre temporal del Parque de Tayrona, gremios de hoteleros, lancheros y pescadores aseguran que ya son millonarias las pérdidas por esta medida ordenada por Parques Nacionales Naturales de Colombia. Las disputas entre indígenas que reclaman derecho a los recaudos por cuenta del turismo y parques nacionales encargados del manejo de la reserva turística que derivó en el cierre de las playas del Tayrona mantienen vivo al gremio turístico marítimo de Santa Marta. Desde lancheros hasta vendedores de tours pierden hasta 400.000 pesos cada uno por día al no poder zarpar hasta esas playas. El gremio turístico tiene diferentes ramas: restaurantes, transporte marítimo, transporte terrestre, y hasta el momento no tenemos ninguna solución. ¿Qué pasa? Que Parques Nacionales dicta una orden de cierre total sin evaluar las consecuencias. En esas playas la situación económica es precaria para los dueños de restaurantes y capitanes de lanchas. Ya teníamos nuestros mercados ya comprados, teníamos allá ya mercados también listos en nuestros restaurantes y nos tocó cerrar. Entonces nos ha afectado, pero de una manera impresionante económicamente. Muchos compañeros que están afectados, somos bastantes los que transportamos gente al Tayrona, entonces no es solo una playa, desde Vallaconcha hasta Cabo San Juan, son varias playas de las que vivimos y dependemos sobre eso. No solo es el Tayrona el afectado, en Gaira, El Rodadero y en Taganga, que viven del turismo diario con lanchas hacia el parque, se mostraron afectados directamente en sus bolsillos. Está conformado por muchos hoteles, se han visto perjudicados con este cierre intempestivo del Parque Tayrona, no fue socializado, no se comunicó y eso ha generado una pérdida incalculable. Las embarcaciones de nosotros viajan a Cabo San Juan, viajan a Playa Cristal. Que está poniendo en riesgo pues la familia, el sustento de muchas familias de estos marinos que transportan a la gente, al turista. Queremos trabajar, queremos trabajar, queremos trabajar. Hoy, los gremios apostaron en las afueras de la unidad de parques y la DIMAR y mediante el plantón piden que se les respete el derecho al trabajo. ¿Y qué es la esclerosis lateral amiotrófica o ELA, la enfermedad que le causó la muerte al actor Eric Dane? Pues se trata de una condición poco frecuente que en Colombia afecta a cerca de 3.000 personas. La ELA o esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad degenerativa que afecta a las neuronas encargadas de que los músculos funcionen. Es una enfermedad de la edad media, podríamos decir entre los 50 a 60 años. Es discretamente más prevalente en mujeres, pero sobre los 70 años esta diferencia desaparece. Hay formas más tempranas o formas juveniles que no es muy frecuente y también hay formas más tardías. Aunque cada paciente es diferente, la ELA va avanzando en el tiempo y al afectar los músculos va limitando el movimiento. Uno de sus primeros síntomas es la debilidad en las extremidades. Hay movimientos involuntarios de los músculos que nosotros conocemos como fasciculaciones, hay dificultades para pasar los alimentos que conocemos como disfagia, entre múltiples, hay síntomas también dolorosos en estas patologías. No hay una prueba o examen específico para el diagnóstico de la ELA. El diagnóstico de estas patologías es clínico, tenemos que tener un muy buen ojo, un examen diagnóstico, un examen clínico, un examen neurológico muy juicioso para poder llegar, porque esta es la clave ideal. Y además excluir otros diagnósticos diferenciales. Aún no se conoce la causa exacta de la ELA y su tratamiento debe ser integral. Lamentablemente no tenemos terapias curativas, pero sí tenemos algunos medicamentos, algunos tratamientos que logran retrasar un poco esta progresión y este deterioro de los pacientes para brindarles una mejor calidad de vida, que este es el objetivo al que nosotros le apuntamos por el momento. Con el tiempo, funciones como el habla o la deglución pueden verse comprometidas. También los músculos respiratorios pueden debilitarse, lo que aumenta el riesgo de complicaciones.
Desde Cartagena, la Plaza Caracol sigue escuchando las propuestas de los candidatos al Congreso de la República y por eso hoy recibimos a Stephanie Galeano. Ella es candidata a la Cámara de Representantes por el departamento de Bolívar y se suma a esta contienda electoral con el partido Alianza Verde. Stephanie, bienvenida a este espacio. De ser elegida, es la primera vez que usted ocuparía un cargo público. ¿Por qué decidió participar en el Congreso de la República? Porque elijo creer en Bolívar, creer en su gente, creer en los jóvenes y en las mujeres que como yo no heredamos el poder, lo disputamos, que precisamente nacemos de la educación superior pública, que nacemos de los barrios populares y de las luchas juveniles, que no usurpamos el discurso juvenil. Por el contrario, a diferencia de otras candidaturas, no venimos de padres ni de padrinos políticos con nexos con la parapolítica o con esas casas políticas que de manera tradicional han venido representando muy mal al departamento. Una de sus propuestas puntuales es impulsar el voto obligatorio. ¿Cómo hará eso? Sí, yo creo en una democracia participativa. Para eso tenemos que cuidar nuestra democracia y hacerlo es cuidar el voto de los ciudadanos libres e independientes, permitirles que su voto sea libre y secreto. Eso solo es posible garantizando una mayor participación. Actualmente solo el 45% de los colombianos votan. Por eso queremos llevar al Congreso esta discusión del voto obligatorio y dejar un mensaje muy claro para aquellos que intentan comprar cada 4 años la conciencia de los bolivarenses y de los colombianos. Y es que este 8 de marzo, plata, no. Ahí tienen el significado entonces de ese plátano. Stephanie, usted también promete hacer justicia por esas mujeres que aún permanecen desaparecidas, por esas madres que con mucho dolor todavía no saben dónde están sus hijas. ¿Cómo va a hacer eso? Yo llevaré la lucha y la agenda de las mujeres al Congreso, pero especialmente de las mujeres bolivarenses y cartageneras. No estamos completas. Yo creo en la democracia de las mujeres cuando están en el centro y hoy muchas no han regresado a su casa. Vivimos en una ciudad donde la desaparición se ha convertido en el pan de cada día. Casi que entre 2019 y 2025 más de 200 personas han desaparecido y solo el 82% y el 82% no ha regresado a su casa. Por eso vamos a llevar esta lucha de la mujer al Congreso. Educación superior, ¿cuál es su propuesta puntual para fortalecer esto que es muy vital en el departamento de Bolívar y por supuesto en Colombia entera? Sí, Isaac, yo soy una hija de la educación superior pública. Yo me he formado en lo público desde mi colegio en el INEM José Manuel Rodríguez Toriz y luego representando a los estudiantes en el Consejo Superior de la Universidad de Cartagena. Yo sé de lleno, digamos, conozco la causa de la educación superior en Bolívar y necesitamos oferta pertinente en el departamento. Necesitamos hacer control político y llevar precisamente esa oferta para que los jóvenes bolivarenses no estudien lo que haya, sino que puedan estudiar con vocación y que puedan cumplir sus sueños. Que el hijo de un campesino en Bolívar pueda ser campesino y tener las herramientas para hacerlo, pero que también el hijo de un pescador que sueñe con ser médico o abogado pueda hacerlo en su territorio. Stephanie, le invito para que le cuente a todos los bolivarenses cómo aparecerá en el tarjetón el próximo 8 de marzo. Soy la 101 del partido Alianza Verde y le pido a todos los bolivarenses y colombianos que rodeen y acompañen esta candidatura joven, libre, independiente, heroica como esta ciudad en la que estamos y les dejamos un mensaje para que no se les olvide. Y es que este 8 de marzo en cualquier lugar del país, especialmente en Bolívar, plata, no. Es Stephanie Galeano, candidata a la Cámara de Representantes por el departamento de Bolívar, quien se suma a estas elecciones con el partido Alianza Verde. Luis Miguel López Aristizábal es el candidato que hoy fue invitado a Plaza Caracol desde las regiones. Él es representante de la Cámara por Antioquia por el Partido Conservador, mismo por el que hoy encabeza la lista, en este caso para seguir justamente allí en la Cámara. Tiene amplia experiencia en el sector público y privado, fue miembro de la Junta Directiva Central Mayorista de Antioquia y también de la Junta Directiva de la Red Antioquia Provida. Candidato, bienvenido, y la pregunta de los antioqueños hoy es ¿por qué quiere seguir en la Cámara? Un saludo para todos, gracias por esta invitación. Aquí queremos seguir defendiendo este país desde Dios y desde la familia, con principios, sin maquinarias, sin padrinos políticos, simplemente con familias que aman la familia, porque solo las familias salvarán a las familias de Colombia. La verdad es que hemos hecho un trabajo incansable en el Congreso de la República y vemos que hay mucho bien por hacer y mucho mal por detener. Y desde este movimiento Unión Familia, el equipo de las familias, hemos hecho mucho y queremos seguir haciendo ese bien que hemos logrado y obviamente también deteniendo todo lo que no le sirve a Colombia. Entregado a la vocación del servicio, una de sus banderas ha sido, digamos, abogar por el hundimiento y también el freno de esas reformas que pretenden implementar la eutanasia en Colombia. ¿Le piensa seguir apostando a ese aspecto si continúa en la Cámara? Todo lo que vaya contra Dios hay que tumbarlo. Todo lo que vaya contra la familia hay que tumbarlo. Y así desde la bancada Provida hemos tumbado más de 50 iniciativas
Ese ha sido el trabajo nuestro, nuestra carta de presentación, liderando la bancada Provida de la familia y de la fe. Y lo seguiremos haciendo, porque sabemos que el país sin principios, sin fe, sin Dios y sin familia, no lo podemos sacar adelante. Candidato, en 10 segundos, ¿cómo aparece en el tarjetón? A la Cámara C101, así nos puedes acompañar, y al Senado C13. Ahí vamos en el equipo de las familias para que nos acompañen. Luis Miguel López Aristizábal, cabeza por el Partido Conservador, hoy en Plaza Caracol. 2 de la tarde, 46 minutos. Los precandidatos presidenciales de la consulta de las soluciones, Claudia López y Leonardo Huerta, hacen campaña hoy en Cartagena. A 2 semanas de las elecciones legislativas y las consultas partidistas, la exalcaldesa se refirió a las críticas que ha hecho el presidente Petro al sistema electoral. Dijo que no cree que exista riesgo de fraude, aunque le pidió a la registraduría mayor pedagogía, especialmente frente al diligenciamiento de los formularios E14. Por su parte, Leonardo Huerta propuso impulsar una reorientación del gasto público y eliminar los subsidios a la energía con el propósito de trasladar esos recursos a nuevas iniciativas de energía limpia, como la instalación de techos con paneles y generadores de energía solar. Los dos candidatos respaldaron el aumento del 23% al salario mínimo que volvió a decretar el presidente Gustavo Petro. A esta hora es noticia el homicidio del líder social y campesino José Néstor Maya, hechos ocurridos en zona rural del municipio de Suárez, en el norte del departamento del Cauca. El paisa, como cariñosamente era conocido, era muy apreciado y querido entre su comunidad. Según Indepaz, el cuerpo de José Néstor Maya fue encontrado con claros signos de tortura. Por su parte, la administración municipal de Suárez, a través de un comunicado, rechazó el hecho y manifestó que el homicidio del líder social y campesino es materia de investigación. A esta hora es noticia que la Policía Nacional en la ciudad de Medellín, específicamente en el sector de Las Palmas, logró la captura de alias Mediolabio, primo hermano de don Mario y además heredero de él según las autoridades. De acuerdo a la DIJÍN de la policía, este hombre tendría una trayectoria criminal de 20 años y sería el encargado de las finanzas criminales del Clan del Golfo en todo el país. Tendría alianzas criminales con mafias italianas, españolas y también con carteles mexicanos. Tiene 46 años de edad. Esta captura fue hecha entre autoridades de Colombia y de España. 3 de la tarde, 15 minutos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un nuevo arancel general del 10%, esto en respuesta a la sentencia de la Corte Suprema que determinó que el mandatario excedió su autoridad al imponerlos a decenas de países. Trump dijo que está profundamente decepcionado por la sentencia y acusó a algunos magistrados de la Corte de estar sometidos a intereses extranjeros. Anunció que el gobierno va a recurrir ahora a otras leyes, sobre todo el Código Comercial aprobado en 1974 para gravar las importaciones. La Corte Suprema dice que tengo el derecho absoluto de otorgar licencias, pero no el derecho a cobrar una tarifa. Así que piensen en eso. ¿Quién ha oído hablar de algo así? ¿Qué licencia se ha emitido sin el derecho a cobrar una tarifa? Obtienes una licencia, cobras una tarifa, es automático, pero no con este tribunal. La película La voz de Hind Rajab se estrenó en las salas de cine de Colombia. La cinta narra la historia de una niña palestina asesinada en Gaza. Las periodistas María Alejandra Villamizar y Almudena Ariza hicieron una reflexión antes de su estreno sobre la muerte de miles de niños en esa zona de Medio Oriente. ¿Con quién estabas en el coche? Con Agnes. Esto dijo Hind Rajab hace 2 años, cuando las bombas caían en el auto donde huía junto a su familia. Están a 8 minutos de allí. En 8 minutos pueden salvar a la niña. Eran los mejores rescatadores. Los han matado. Su historia y la de miles de niños palestinos que vivieron los horrores del conflicto está retratada en una película de la directora tunecina Kauthar Benhania, que siguió de cerca la historia de una de las víctimas alcanzadas por los bombardeos de Israel en esta zona de Medio Oriente. Yo creo que esto nos va a acercar a una realidad que es dolorosa y sobre todo frente a la que tenemos que intervenir, porque esto es un genocidio. Han sido asesinados más de 70.000 palestinos, entre ellos casi 30.000 niños, de ellos miles de bebés. Y sigue ocurriendo. En diálogo con María Alejandra Villamizar, Almudena Ariza, periodista española que vivió 2 años en Israel, narró la tragedia que enfrentan los niños en Gaza. Yo he hecho muchos reportajes de niños
que han muerto por disparos de francotiradores israelíes, o niños que han muerto víctimas de redadas israelíes también en Cisjordania. Lo que vamos a ver es una niña que queda atrapada en medio de los bombardeos en Gaza. Y más allá de quien pueda pensar de una manera u otra de lo que pasó desde el 7 de octubre del 23 en el conflicto de Gaza y de Israel, es un testimonio desgarrador y lo hace uno pensar en los niños de Colombia y en los niños de todas las guerras, ¿no? Entonces estas películas y estos escenarios sirven de reflexión. La película, que también está nominada a los premios Oscar, ya está en las salas de Cine Colombia de todo el país. Oye, ¿a qué curso vas? Seguimos en Plaza Caracol desde las regiones escuchando a los candidatos que aspiran al Congreso de la República y hoy la cita es con el candidato a la Cámara de Representantes por Santander y además cabeza de lista del Pacto Histórico, Camilo Torres. Candidato, bienvenido a Plaza Caracol. Natalie, un abrazo bien especial para ti, para todos los televidentes, todos los que ven Plaza Caracol. Usted fue diputado de Santander, conoce las necesidades del departamento. ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Por qué debería ser elegido? Uno, porque hemos ejercido el control político, pero no solamente hemos ejercido el control político, hemos tocado la puerta para hacer gestión, ¿sí? Pero de los principales problemas que tiene el departamento de Santander podemos hablar del tema de vías, de conectividad, que tiene que ver también con el tema del campesinado y los alimentos que nos llegan a las ciudades, que los campesinos nos ponen a nosotros en los comedores en las ciudades. Nosotros tenemos que solucionar el problema de conectividad que tiene que ver directamente con el problema de vías y eso va a ser una de las matrices importantes que nosotros vamos a gestionar, aparte, ¿sí?, de todo lo que tiene que ver con la agenda legislativa frente a la protección de la vida, la protección del agua, en contra de la minería, en contra del fracking. El medio ambiente, es decir, en toda esta zona de Barranca Bermeja, o sea, oposición al fracking. Oposición total y rotunda al fracking. Candidato, ¿qué otras propuestas hay, por ejemplo, para la población vulnerable, que es una de las banderas de su candidatura? Yo no hago parte de un proceso individual, hacemos parte de un proceso político nacional llamado Pacto Histórico y aquí la idea es sacar adelante las reformas, esas reformas que desafortunadamente fueron tumbadas por la derecha en el Congreso de la República. Por eso es de suma importancia que nosotros logremos 55 senadores y 86 representantes a la Cámara para seguir dignificando a la población y sacar adelante las reformas, entre esas la reforma a la salud, en donde desafortunadamente la población sigue muriéndose en el paseo de la muerte y hoy desafortunadamente con acaparamiento de medicamentos. ¿Cómo hacer para que este tema de la salud, que ha sido muy neurálgico por estos días, candidato, avance sobre todo aquí en el departamento de Santander, en donde mucha gente hace parte del régimen subsidiado? Desafortunadamente los empresarios de las EPS que tienen representación en el Congreso de la República han impedido que la reforma salga avante. Nosotros desde el Congreso, por eso, desde las mayorías que vamos a sacar en esta elección, vamos a sacar adelante la reforma a la salud para redignificar, pero además para que haya universalidad, de tal manera que cualquier ciudadano o ciudadana vaya a cualquier hospital o clínica y pueda ser atendido. ¿Cómo lo pueden encontrar el próximo 8 de marzo? El 8 de marzo, no olvidar votar en el tarjetón de Cámara de Representantes, ubicar el logo del Pacto Histórico y marcar con una X sin salirse del recuadro y de la misma manera. El logo del Pacto Histórico en el tarjetón de Senado, sí, logo del Pacto Histórico, marcar sin salirse del recuadro porque su voto podría ser anulado. Seguimos desde Bucaramanga con Plaza Caracol, escuchando a cada uno de los candidatos que aspiran al Congreso. Gracias. 3 de la tarde, 21 minutos. Llegó el momento de los colombianos que hacen historia. Una bióloga innova con una iniciativa para proteger el océano. Durante 4 años desarrolló una tecnología que reduce la acidez del mar, mejora la biodiversidad y fortalece los arrecifes. Hola, mi nombre es Lorena Neira y esta es mi historia. Lorena Neira es emprendedora social y por 4 años ha desarrollado unos materiales que capturan el CO2 en el fondo del mar. Si el océano ya captura más de la mitad de las emisiones globales de CO2 en el mundo, si aparte tenemos 3 veces más el espacio que tenemos en tierra debajo del mar, ¿por qué no participar de avenidas de oportunidad en las cuales prioricemos, maximicemos, pongamos al centro el océano en todas las decisiones económicas que tomamos? Lorena, ¿cuál fue la inspiración de BlueSync? Darme cuenta que la forma en la que nos relacionamos y gestionamos ecosistemas naturales está rota y merece ser repensada. Estas estructuras utilizan componentes que controlan la acidez del mar y ayudan en la regeneración de ecosistemas afectados por diferentes factores. La biodiversidad con la implementación de BlueSync se ve mejorada
ya que al incorporar bluesing en el fondo marino vamos a generar nuevos hábitats y vamos también a mejorar las condiciones que hacen que los ecosistemas que están degradados y fragmentados puedan volver a conectarse. Para quienes trabajan y viven del mar, esta iniciativa los impacta positivamente. Actualmente en Colombia tenemos un par de implementaciones, una de ellas en San Andrés, y forman un complemento a la restauración, mejorando la conectividad de los arrecifes degradados. Por trabajar en la restauración del ecosistema marino, Lorena Neira es una colombiana que hace historia. Y en este momento nos conectamos con Sebastián para saber qué tendremos esta tarde en Negocios Ditu, nuestro nuevo canal digital. Sebastián. Ana Milena, buenas tardes. En Negocios Ditu vamos a hablar del decreto del salario mínimo que presentó anoche el presidente Gustavo Petro. Ya tuvimos el punto de vista de gobierno esta mañana, ahora tendremos el punto de vista de los gremios. Vamos a hablar de este tema con Bruce McMaster, presidente de la ANDI. También hablaremos de esa reunión que sostendría el gobierno nacional el lunes con los banqueros del país en torno a ese tema de las inversiones forzosas. Tendremos el detalle de esta reunión que vendría el lunes, como les comentábamos. Y finalmente revisaremos el impacto de las importaciones puntualmente desde el sector de manufacturas, que concentra casi 53.000 millones de dólares. Eso equivale al 75% del total de importaciones del país. Esto y más en Negocios Ditu. Bien, Sebastián, muchísimas gracias. Eso es nuestro canal de negocios y vamos a ver ahora qué pasa en nuestra señal en vivo. Pablo Arango Robledo, ¿qué tendremos en Noticias Caracol en Vivo? Hola Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En segundos en Noticias Caracol en Vivo estaremos hablando de la construcción de la mega cárcel que se está dando en la ciudad de Medellín, específicamente en el corregimiento de San Cristóbal. Tendremos entrevista con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, la inversión de esta mega cárcel que va a ser para sindicados y cuántas personas estarán precisamente en este centro penitenciario. Hablaremos del drama de las EPS, ni con tutelas ni con desacatos están atendiendo a los pacientes en el país. Ya les vamos a contar sobre esto. Y el homenaje a bomberos de Bogotá, 130 años de historia. Y a propósito de esto, el lanzamiento del libro Corazones de Fuego. Los esperamos esta tarde en Noticias Caracol en Vivo. Muy buenas tardes, hoy comenzamos lo más trinado con el amor después del desamor, porque nuestro primer protagonista lo ha vivido en carne propia. Señoras y señores, démosle la bienvenida a Punch, un monito rechazado al nacer, pero que recibió consuelo de algo inesperado. Hablar de Punch es hablar de este monito que fue abandonado días después de nacer. Una historia triste si pensamos en un recién llegado a este mundo con la lápida del desamor. En medio de su soledad, Punch encontró en este muñeco su consuelo. Un peluche que le dieron sus cuidadores del zoológico de Ichikawa en Japón, después de ver cómo había sido abandonado por su madre. Con lo que no contaban es que ese apego se volvería viral en las redes sociales, donde muchos de los visitantes del zoológico han compartido innumerables videos de Punch y su compañero inseparable. El fenómeno se convirtió en una oportunidad de mercadeo para el zoológico, que decidió vender monos de peluche en su tienda para todos aquellos a los que Punch les había robado el corazón. Con algunos ataques esporádicos, Punch también ha conocido la ofensa y el peligro. Lo cierto es que hoy, con 7 meses, este monito ha empezado a profundizar sus lazos con los demás compañeros de manada. Y de ellos también recibe toda la atención, mientras aprende lo que se siente ser acicalado y socialmente activo. En resumen, Punch está aprendiendo cada día a vivir como el mono más mono de la familia. Una águila calva herida chillaba sobre un bloque de hielo a la deriva. Y ese ruido fue el que alertó a una patrulla de la policía que navegaba el río Hudson en los Estados Unidos. El ave tenía una herida en su ala y sangraba. Al parecer llevaba tiempo luchando por su vida, de ahí que no ejerciera resistencia cuando los uniformados iniciaron las tareas de rescate.
Una operación exitosa con final feliz para esta águila calva que se recupera en un centro de rehabilitación. Y mi ñapa corre por cuenta del miembro más antiguo de esta escuela de samba de Brasil. Una reina de carnaval a la que la música le corre con pasión por las venas y que cada año, desde hace décadas, la lleva a las calles a compartir su cultura, su encanto y, cómo no, su amor por el ritmo. Señoras y señores, no nos queda de otra que, literal, envejecer y llegar a esta edad dorada con sabor, cuerpo y color mientras disfrutamos de las mejores historias en esta su casa, Noticias Caracol. ¡Feliz tarde! Así es que nos gusta y Claudia lo sabe. Terminamos, estas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Pero si quieres seguir los hechos del día, ya lo saben, se pueden conectar con Pablo a partir de este momento a la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. Y aquí en nuestro canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Somos Noticias Caracol, primero la gente. Que tengan un lindo fin de semana. Chao, chao.